Estamos agradecidos a Dios por volvernos a encontrar por este medio para estudiar juntos una vez más la palabra de Dios. La pregunta de hoy es ¿por qué el diablo odia tanto el sábado? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué esa pregunta? Y es justamente porque de todos los mandamientos que se pueden, diríamos, eliminar o encontrar en el Nuevo Testamento, el único que habría que eliminar o que muchas personas eliminan es justamente el sábado. Pueden encontrar no matarás, no robarás y cualquier otro en el Nuevo Testamento, pero aparentemente no así en el Nuevo Testamento, o un cambio de esto, de este mandamiento en el Nuevo Testamento. Pero detrás de todo eso hay un objetivo especial. No voy a concentrarme hoy tanto en demostrar bíblicamente y encontrar las razones bíblicas por las cuales el sábado es el día que Dios estableció, sino que vamos a mirar cuáles son los beneficios y los resultados de celebrar, de guardar el día que Dios estableció. Porque al final del tiempo, el punto de encuentro va a ser justamente ese aspecto. Vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos en el estudio de la palabra. Eterno Dios, gracias por darnos este hermoso momento de estudiar la Escritura. Deseamos que cada amigo, cada amiga, cada hermano, cada hermana que juntos estudiamos la palabra, seamos bendecidos por ella mientras tu Espíritu Santo nos ilumina para la comprensión y también para la aplicación de este mensaje. Este es, Señor, nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son algunos de los beneficios, de las bendiciones que conlleva el celebrar el día del sábado? ¿Cómo poder disfrutar de sus bendiciones? Justamente una de las cosas que vamos a ir analizando es en el Nuevo Testamento hay 7 milagros que el Señor Jesucristo realizó en el día sábado. Y a la manera como Jesús guardó el sábado, demostró claramente que no era en la forma tradicional como los judíos y los dirigentes judíos estaban orientando a la membresía, a los del pueblo, a observar el sábado. Así que al hacer esos 7 milagros, el Señor Jesucristo lo que quiso hacer es quitar, descubrir toda esa cantidad de elementos que el ser humano había colocado. De hecho, antes y ahora existen 613 reglas para poder guardar el sábado correctamente. Quitar toda esa cantidad de elementos para dejar al descubierto la esencia de ese día de adoración, la esencia del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado en sí implica una bendición. Fíjense cómo dice Isaías 58, los versículos 13 y 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, ese día de adoración tiene ya una bendición establecida por Dios. Dios ha dado una bendición específica allí a ese día. Y algunas personas se preguntan por qué los adventistas, los judíos, los bautistas del séptimo día, varias iglesias pentecostales, la iglesia de Dios, Asociación Universal y otras denominaciones, ¿por qué hacen tanto énfasis en este aspecto del sábado? Los judíos, por supuesto, lo aprendieron desde las enseñanzas bíblicas del Edén y lo han seguido guardando y celebrando hasta el día de hoy. De hecho, hay un escritor judío que dice, los judíos no hemos preservado el sábado, sino que el sábado nos ha preservado a nosotros. Así que insisten también algunas personas en preguntar y por qué los adventistas hacen tanto énfasis en este asunto del sábado, que antes ninguna otra iglesia lo hacía. Bueno, quizás una breve referencia histórica, y es el hecho de que los adventistas no fueron los originadores de esta enseñanza. De hecho, los adventistas guardaban el primer día, el día domingo, porque era la enseñanza común.
Pero un día al culto fue la hermana Raquel Owes Preston, y ella, que era bautista del séptimo día, la iglesia bautista del séptimo día surgió desde 1617, esta iglesia guardaba por supuesto el sábado como día del Señor, y esta hermana al asistir al culto le dijo al pastor, al predicador, después de terminar el culto: mire, hay una enseñanza que a mí me gustaría que usted estudie bien. Usted habló de los mandamientos de Dios, pero tenemos que guardar todos los mandamientos de Dios. Y al visitarla en casa, el pastor pues escuchó y ella le dejó una serie de textos bíblicos. Así que después de varias semanas de estudio, el pastor predicó y habló acerca de la verdad que estaba en la escritura del sábado. Y así sucesivamente, pues todos fueron estudiando y analizando de que de manera cierta allí está esa enseñanza. No ha sido cambiada, no ha sido modificada. Ahora, ¿pero por qué el diablo se opone a eso? Fíjense cómo dice Tesalonicenses 2:4, segunda carta. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, si el sábado te conlleva y te promueve y te estimula a buscar más a Dios y hacer lo que es correcto, lo que Dios ha establecido, entonces el diablo se va a oponer a eso, pero de una manera acérrima. Hay una manera interesante de poderlo mirar, y yo solamente quiero mostrar 2 o 3 aspectos básicos con relación a esta enseñanza, y después me voy a concentrar especialmente en las bendiciones y los milagros del Señor Jesucristo en el día sábado. La numismática es la habilidad o el hobby de poder coleccionar monedas. He tenido el privilegio de estar en algunos lugares y pues cada vez que voy a un sitio de esos me gusta ver las monedas. Aquí tengo una moneda que tiene la esfinge de Tutankamón, así que ya sabrán de dónde es. Con esta idea vamos a mostrar solamente 3 cosas que Dios hace o que Dios busca para que la persona observe el sábado. Y de esas 3 cosas, entonces usted va a aprender estas 3 lecciones. Usted buscará incorporarlo a su vida o no, pero tienen que ver con 3 elementos esenciales de la vida de la persona, de la vida del cristiano. La primera pregunta que tiene que hacer es: ¿cuántos lados tiene una moneda? Y es una respuesta obvia, ¿verdad? Son exactamente 3. Pues la cara, el adverso, el reverso, ¿verdad? Y el canto, que es la parte circular, diríamos en este ejemplo. Así que aquí hay 3 elementos fundamentales que vamos a mostrar con relación al sábado. La primera razón está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11. Y es la razón de la creación. Fíjense cómo lo dice el texto. El texto dice que debemos adorar al Señor, adorar a Dios, porque Él creó todas las cosas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo el ejército de ellas, y reposó en el día santo, el día sábado. Por lo tanto, Jehová lo bendijo y lo santificó. Así que la primera razón por la cual Dios desea que el ser humano guarde el sábado es justamente porque ese día recuerda la creación y reconoce a Dios como creador. Así que cuando estás alineado con ese día, estás reconociendo que Dios es tu creador. Si las personas, fíjense, esto es bien interesante, si las personas hubiesen seguido guardando el sábado, esa idea de la evolución jamás hubiese existido. ¿Saben por qué? Porque el mandamiento del sábado justamente es para reconocer y adorar al Dios creador. De hecho, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Como ese mandamiento cuarto promueve, insta a la adoración del Creador, entonces ese mandamiento el diablo tiene que atacarlo. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo siempre ha querido la adoración para él. Y si cualquier elemento que propicia la adoración a ese Creador, lo va a eliminar.
Fíjense cómo dice Lucas 4:7, también la misma referencia está en Mateo 4:9. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Y el versículo 9 de Mateo dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, lo que finalmente el diablo busca es adoración. Y cuando estás adorando en el día que Él está estableciendo, lo estás adorando a Él. Qué difícil es aceptar eso, ¿no? Pero hay algo y hay una gran bendición, es que Dios está buscando verdaderos adoradores. Juan 4, 23 y 24 dice más, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Dios está en una búsqueda de verdaderos adoradores. ¿Por qué tiene que ver tanto esto con el día? Porque Dios lo estableció de esa manera. ¿Y por qué el sábado? Bueno, miremos los otros aspectos con relación a esta moneda. En primer lugar, ya vimos el aspecto de la creación. Adorar a Dios porque Él es el creador. Ya miramos el texto, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra. Así que la primera razón por la cual Dios busca que tú adores en ese día es porque quiere que reconozcas que Él es el creador. Si Él es el creador, merece toda la adoración. La segunda parte importante, veríamos la otra parte de la moneda, es justamente porque Dios redimió a Israel de Egipto y Dios, por supuesto, te ha redimido a ti de la esclavitud del pecado. Entonces, en conclusión, Dios espera que tú también guardes ese día. Fíjense cómo lo estableció Dios. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Es decir, primero la creación, reconocer que Dios es el creador. Segundo, como Dios te sacó de Egipto, y por supuesto todo el mundo puede entender claramente que Egipto es un símbolo de la opresión, del pecado, de la esclavitud. Si Dios te ha sacado de esa condición, entonces Dios espera que tú le adores en ese día. De hecho, eso es una evidencia de que estás en sintonía con Él. Y el tercer aspecto, no voy a ahondar en otros aspectos, pero solamente este tercer aspecto, que sería el canto, tiene que ver con un proceso importante que Dios hace en cada cristiano, y es la santificación. Dios, al aceptar tú a Jesús como su Salvador, te justifica, te declara santo. La santificación es un proceso por medio del cual Dios te va a convertir en santo. Dios dice que tú eres santo. Ahora la tarea es convertirte en un santo, en una persona que tenga su pensamiento. Éxodo 31:13 lo dice así. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, tú estás en un proceso de santificación, de transformación. Una evidencia externa de ese proceso de santificación es la obediencia a Dios en este mandamiento. Es como si pudiésemos pensar, fíjense, imaginemos esto. Yo tengo una tela, un pedazo de tela verde, un pedazo de tela blanca y un pedazo de tela roja. Esos 3 pedazos de tela por separado no tendrían quizás mayor significado. Pero si estos 3 pedazos de tela unidos yo lo tomo y los pisoteo, ¿quiénes se van a sentir ofendidos? Pues las personas para quienes, en este caso los mexicanos, ¿verdad? Se van a sentir ofendidos porque esos 3 colores, esos 3 pedazos de tela simbolizan justamente su nación. Así que por esa razón no importa el día. Bueno, ¿y por qué ustedes se afanan tanto en que sea el sábado, no puede ser el domingo, el viernes, el miércoles, X días, el martes? Porque lo que importa es lo que ese día simboliza. Es como el ejemplo que les he colocado de los colores de las telas. ¿Por qué alguien se puede sentir herido cuando queman esa bandera? No por la tela, sino por lo que eso representa. Y eso es justamente lo que Dios busca. Es un día para todos, según lo dice Isaías 56, 6 y 7. A los hijos de los extranjeros que se llegasen a Jehová para ministrarle,
y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardáis el Shabbat, de profanarlo, y abracen mi pacto, y yo los llevaré al monte de mi santidad, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Así que Dios ha establecido ese día para todas las naciones, para el regocijo, para la celebración de todos. Y es un día especial, con bendiciones especiales, como ya habíamos visto antes, pero este texto también lo amplía. Así dice Jehová: a los eunucos que guarden mis días de sábado, que fue una promesa especial para ese grupo, pero también aplicable para todos, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Así que hay una promesa allí. El punto importante es cómo guardarlo. Ya usted tiene 3 elementos. Obviamente siga estudiando, analice bien, busque más la escritura. Hay personas que hemos encontrado que no han tenido ninguna relación con ninguna religión que guarde el sábado, pero se pusieron a leer la Biblia y dicen: encontré que la Biblia es el día de adoración. ¿Estoy en lo correcto? Porque veo que todos guardan, otros guardan el domingo. No, está en lo correcto, eso es lo que dice la palabra. Ah, perfecto. Sigue adelante. El punto, después, si el enemigo no puede impedir que tú encuentres ese día con fundamento bíblico, o algunos líderes religiosos lo han encontrado, lo han descubierto, pero dicen: no, pero ¿qué va a decir mi congregación si yo ahora les cambio la predicación, o les digo que no era así, que estábamos equivocados, yo voy a perder autoridad? Bueno, tú sabrás qué hacer al respecto, ¿no? Pero después, si no te impide el diablo que tú descubras esa verdad, entonces después que la hayas descubierto, entonces lo que te vas a convertir es buscar convertir en un fanático que no guarde correctamente ese día como Dios lo ha establecido. El libro de Levíticos, el libro de Éxodo, habla de más bien, en vez de guardar, una expresión interesante, y es celebrar. Una vez un adventista se encontró con un judío y bueno, se sintió contento de encontrarse con esta persona. Le dijo: ah, ustedes también guardan el sábado como nosotros. Y el judío le dijo: un momento, nosotros no guardamos el sábado, nosotros celebramos el sábado. ¿Y qué diferencia realmente existe entre guardar y celebrar? Es un momento para la adoración, para el encuentro, para el regocijo, para justamente la celebración. Ahora, el punto importante es cómo guardarlo. Le voy a dejar este aspecto para que usted lo investigue, lo estudie, pero se ha descubierto que el ser humano tiene un ciclo de 7 días. Algunas personas en la Revolución Francesa quisieron hacer un cambio de todo esto, y en vez de un ciclo de 7 días establecieron un ciclo de 10 días. Pues la gente no resistió. El ser humano tiene un ciclo de 7 días para la producción de hormonas, para la producción de ciertos elementos del cuerpo. Así lo ha establecido Dios, pues así es. Ahora, vamos a concentrarnos en estos minutos que nos restan en los milagros de Jesús, y hoy vamos a analizar solamente 2. Los milagros de Jesús que realizó en sábado, y qué lecciones estas historias de estos milagros muestran para nosotros. Vamos a ver el primer milagro. El primer milagro lo vamos a tomar de la narración que hace Marcos. Marcos cuenta acerca de un milagro que ocurrió en una sinagoga el día sábado, con la sanidad de un espíritu inmundo. Dice así la escritura. Vamos a Marcos. Desde el versículo 21 dice: entraron en Capernaum. Capernaum era un lugar estratégico. Recuerden ustedes, Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, pero ahora se movió desde allí hasta Capernaum. ¿Por qué en Capernaum? El último versículo que narra esta historia nos va a dar la respuesta de eso, pero se los voy a adelantar. Y es que Capernaum estaba en el ombligo geográfico de ese sector, de tal manera que algo que ocurría en Capernaum, como había muchas caravanas, muchas personas que atravesaban por allí, cerca estaba el mar de Galilea, muchas personas que pasaban por ahí hacia el norte, Siria y otros lugares, o hacia el sur, Egipto y otras áreas, tenían que pasar por Capernaum. Así que lo que ocurriese en Capernaum fácilmente se expandía hacia el norte y hacia el sur y hacia diferentes lugares. Así que Jesús estaba en un lugar estratégico, ahí justamente en Capernaum. Y tan pronto como llegó el Shabbat, Jesús se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Pues ese es el lugar de Jesús, donde estar, donde encontrarse con
los judíos enseñar la palabra. La gente se asombraba de su enseñanza. Él comenzó con un rollo de la escritura, comenzó a enseñar y la gente se admiraba porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús viene justamente, versículo 25, para destruir las obras del enemigo. Le dice: cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Así que fíjense, este hombre endemoniado, Jesús está predicando, está enseñando, se interrumpe y entonces el Señor Jesucristo pues lo sana. Todos se quedaron asustados, se quedaron sorprendidos, se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Y es justamente la razón por la cual Jesús estaba ubicado en ese lugar de Capernaum. Ahora noten, lo interesante es que Cristo vino para librarnos del poder de Satanás. Amén. Cristo vino para librarnos del poder de Satanás. Y no importa qué manifestaciones tenga, como en este ejemplo, Jesús quiere justamente hacer eso. Ahora, el sábado es un día para la liberación de ese espíritu, de cualquier elemento que pueda destruirnos. El templo es un lugar para hallar esa sanidad. Así que el sábado es un día establecido por Dios para que encuentre sanidad espiritual, para que cualquier demonio pueda ser erradicado de tu vida, de mi vida, al encontrarme con el Señor Jesús en ese día. Vamos a la siguiente historia. La siguiente historia, el siguiente milagro, está relatado por Mateo, por Marcos y Lucas. Y es la sanación de la suegra de Pedro, donde vamos a mirar otro aspecto realmente bien interesante. Tomando nuevamente la referencia que hace Marcos, dice así: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés. Recuerden que Andrés y Simón eran hermanos, con Jacobo y Juan, después que salieron del templo y había ocurrido el milagro de este hombre sanado de un espíritu inmundo. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suegra de Pedro estaba enferma y el Señor Jesús, al escuchar acerca de ella, de su enfermedad, porque era donde estaba el Señor Jesucristo viviendo, en ese lugar, entonces pues sanó a quien estaba enfermo, que era la suegra de Pedro. Algunos dicen que Pedro era viudo. No sabemos detalles, la Biblia no da más detalles, sencillamente dice que era la suegra de Pedro. Pues cualquier otra conjetura que usted quiera hacer, pues hágala, no hay problema. Pero lo que dice la Escritura es justamente eso y solamente eso. Así que solamente tomemos en cuenta que esta suegra, esta dama, estaba enferma y el Señor Jesús la sanó. Ahora noten, Jesús vivía en esa casa. Y cuando Jesús vive en ese hogar, cuando Jesús vive en ese lugar, todo es sanado. Amén. Vive el Señor Jesús en tu hogar. Entonces, bueno, hay sanidad. Ahora, ¿qué ocurrió? Entonces se acercó, le tomó de la mano, le levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Lo primero que hace el Señor Jesucristo es que se acerca a esta mujer, se acerca a la suegra de Pedro. Bueno, el sábado es un día donde Dios se acerca a ti de una manera especial. ¿Lo puede hacer otro día? Por supuesto que sí. Pero si usted, si Dios ha pautado una cita con el ser humano, un encuentro especial como lo hacía Adán con Dios cada sábado, pues esa es la cita que Dios ha pautado para encontrarse, se acerca. Y Jesús le toma de la mano, Jesús quiere tomar de la mano a cada ser humano, a cada persona, para justamente levantarlo de su condición, restablecerlo, porque el sábado justamente esa es la función, un día de bendición. Ahora, noten una cosa interesante, después de la sanidad de la suegra de Pedro, ¿qué ocurrió? Y aquí vamos a nuestra segunda lección importante acerca del sábado. Y es que ese día Mateo registra que ella se levantó y le servía. Marcos dice, y ella le servía. Fue más concreto, más directo.
Y Lucas dice, y levantándose ella al instante, le servía. Está claro, Jesús salva para el servicio. Así que el sábado es un día para el servicio. ¿Okay? Esta es la segunda lección importante. Sí tiene que ver con cesar de actividades regulares que usted y yo hacemos. Pero no es para quedarnos durmiendo, no para quedarnos descansando, no es para quedarnos relajados, sino para el servicio. Es un día de servicio. Si vemos a Jesús en el día sábado y los 7 milagros que realizó en ese día, justamente estaba sanando, estaba sirviendo a la gente. Así que ese es el propósito número uno fundamental. Ustedes, pero bueno, no es especialmente un día para adorar. Sí, lo que pasa es que puedes adorar a Dios con el servicio. Ahora, fíjense, adorar es servir. Jehová dijo a Moisés, levántate mañana, ponte delante de Faraón y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si usted ve los otros textos, no está tomando tiempo para ello, si usted ve los otros textos, las otras referencias de toda esta historia de cuando es sacado el pueblo de Israel, va a notar que la primera razón, o mejor dicho, la primera mención que hace Moisés de parte de Dios para el faraón es, deja ir a mi pueblo para que me adore. Pero después ya no hace mención de la adoración, sino del servicio. Es decir, adorar es servir, servir es adorar. Cada vez que sirves, de alguna manera también estás adorando a Dios. Y eso era justamente lo que hacía el Señor Jesucristo, muy especialmente el día sábado. Se dedicaba a servicio. Note cómo dice Pablo en Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Y para qué se convirtieron de los ídolos a Dios? Le dice Pablo a estas personas, de los de Tesalónica, para servir al Dios vivo y verdadero. Así que el propósito de Dios al sanar en sábado y al propiciar el sábado es justamente para que se dedique al servicio. Noten cómo Lucas lo menciona también, que una profecía de Zacarías, que librado de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Ese es el propósito. Así que servir es adorar. 3 preguntas importantes, 2 milagros. El primer milagro, este hombre con un espíritu maligno, que estaba en la sinagoga en el día sábado y que Jesús mientras predicaba le sanó, enseña el hecho de que es un día de un encuentro con el Señor Jesús. El Shabbat es un día de encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios estableció el día de la cita. La Iglesia Popular, ejerciendo su autoridad, y ustedes véanlo en cualquier catecismo, va a decir que el sábado es el día de adoración, pero la Iglesia, por su poder y autoridad, lo cambió al día domingo, enfatizando un hecho, y es la resurrección del Señor Jesús. Algunas otras denominaciones también dicen, bueno, está bien, es verdad, Jesús resucitó el domingo, ahora el día es el domingo y no el sábado. ¿Por qué? Porque como comenzaron a perseguir a los judíos y el sábado estaba abiertamente identificado con los judíos, entonces las otras personas, para evitar la persecución también, ahora dijeron, no, nosotros no adoramos a Dios en día sábado, adoramos en día domingo porque Jesús resucitó ese día. Pero si se da cuenta, es una invención de una institución religiosa donde demostró su autoridad. Y Daniel 7:25 lo menciona, que buscará cambiar los tiempos y la ley, o el elemento tiempo dentro de la ley, que es el día sábado. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy yo teniendo un encuentro con el Señor Jesús? Porque recuerda esto, primer objetivo, que no encuentres o no descubras esa verdad. Pero después que la descubres, entonces impedirte que lo guardes como corresponde. Así que el primer punto es un día de encuentro con Jesús. Si es un día para encontrarte con los hermanos, pues está bien. Es un día para compartir con otros, perfecto. Sin embargo, es fundamental recordar que es un día de encuentro con el Señor Jesús. En segundo lugar, ¿estás siendo sanado cada sábado? Porque este endemoniado que llegó el sábado se encontró con Jesús y como Jesús está, entonces Jesús sana, porque Jesús viene para sanar.
Así que la pregunta importante, la segunda pregunta es, ¿te estás encontrando con Jesús cada sábado y ese encuentro con Jesús está generando una sanidad? Y la tercera pregunta es, ¿estás sirviendo en ese día? ¿De qué manera están otros viendo la bendición del Shabbat en tu vida o en sus vidas por tu fidelidad? Bueno, porque tú estás siendo una bendición para ellos. Así que es un día para adorar a Dios, también es un día para el servicio a Dios, es un día para la liberación. Por esa razón el enemigo odia tanto ese día y ha buscado y buscará por todas formas y maneras de impedir que la gente primero lo encuentre como verdad en la palabra y segundo, después que no lo obedezca como corresponde y no adore al Señor como corresponde. Hoy vamos a orar para que Dios pueda bendecirnos mientras descubrimos, estudiamos estas verdades en la palabra. Ya sabes, tres razones Dios tiene para que ese día se guarde, se celebre. Uno, porque Él es el creador y merece la adoración. Dos, porque Él te ha redimido. Y tres, porque Él te está santificando, está en ese proceso de transformación de tu vida. En eso está Dios hoy. Pero los 7 milagros que están referidos en el Nuevo Testamento de la vida de Jesús justamente muestran si hay errores en la observancia del Shabbat, si hay otras formas distintas, el Señor Jesucristo la guardó de la manera correcta. Así que nos indicó que ese es un día de encuentro con Jesús, un día de sanidad, de restauración, pero también un día para el servicio. Que Dios te bendiga, que Dios me ayude para que de manera personal, familiar y congregacional podamos dar la evidencia de que no solamente guardamos un día, sino que dedicamos ese día para el encuentro con el Señor y para el servicio a otros. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos en tu palabra verdades tan importantes como estas que nos hacen ver y reorientar nuestra vida, de tal manera que ahora podamos reconocer, recordar que tú eres no solamente el Dios que estableciste ese día, sino que es un día en el cual quieres que tengamos un encuentro especial contigo, que ese encuentro resulte en sanidad y que como resultado de esa sanidad en nuestras vidas podamos servir a otros. Señor, oro para que una persona que está escuchando, que está mirando este estudio hoy, pueda en primer lugar no valorar el sábado, sino valorarte a ti como el Señor creador que merece toda la adoración y por esa razón has establecido ese día de encuentro, de acercamiento con el ser humano. Permite que alguien hoy sea bendecido con esa verdad, pero sobre todo que comience a celebrar ese día de encuentro contigo y a mostrar y a evidenciar en su vida ese encuentro contigo. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos con tu presencia, Señor, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte grandemente y que al continuar este estudio podamos descubrir verdades importantes que nos ayuden a vivir alineados a lo que dice la palabra de Dios. Bendiciones.